En lo alto de la montaña, donde el frío cala los huesos, vivía una anciana que no tenía casi nada. Su pan era escaso, su agua limitada, y su esperanza se sostenía en la fe. Una noche, Ven aquí, un hombre moribundo tocó a su puerta. Ella, sin tener mucho, dio lo poco que guardaba. No sabía que aquel acto de bondad sería multiplicado por Dios. Las bendiciones llegarían como un río que nunca se seca, en lo alto de la montaña, donde el aire es más delgado y el frío se aferra a cada piedra. Vivía doña Clara en su cabaña. Parecía resistir más por voluntad que por firmeza. Allí, entre la soledad y el silencio, la anciana pasaba sus días. La montaña era hermosa, sí, pero también cruel. Los amaneceres pintaban el cielo de tonos dorados y rosados, y las noches se vestían de estrellas que parecían colgar a un palmo de la cabeza. Sin embargo, la tierra era dura, el suelo pedregoso, y los cultivos apenas sobrevivían. De vez en cuando lograba hornear un pan pequeño con la harina que compraba en el pueblo a 2 horas de camino. Ese pan era su tesoro. Lo guardaba con cuidado, envuelto en un paño, como si fuera oro. No era mucho, pero era suficiente para engañar al hambre y mantener viva la esperanza. Cada noche, antes de dormir, la anciana se sentaba frente al fuego y murmuraba una oración. Agradecía por lo poco que tenía, pedía fuerzas para el día siguiente, y confiaba en que Dios no la abandonaría. La soledad era su compañera más constante. Los vecinos más cercanos vivían a kilómetros de distancia. Rara vez alguien subía hasta su cabaña. El viento era su música, el crujir de la leña su conversación, y el murmullo del río lejano su consuelo. Aún así, doña Clara no se quejaba. Había aprendido que la vida en la montaña era una prueba de resistencia, pero también un refugio para el alma. El invierno había sido particularmente duro aquel año. Las nevadas cubrieron los caminos, y las provisiones escaseaban más que nunca. Doña Clara apenas tenía un trozo de pan duro y un poco de agua. Su cuerpo estaba cansado, sus manos arrugadas por el tiempo, pero su espíritu seguía firme. Lo poco que tengo, lo comparto con Dios en gratitud, solía decirse, como si esas palabras fueran un abrigo contra el frío. En las noches, el viento golpeaba las paredes de la cabaña, y parecía que la montaña entera quería probar su fe. El hambre se hacía sentir, un vacío que dolía más que el frío. Sin embargo, la anciana mantenía la calma. Recordaba las enseñanzas de su madre, en el corazón generoso nunca se queda vacío. Doña Clara sabía que la montaña escondía secretos. Había escuchado historias de viajeros que hablaban de milagros, de encuentros inesperados, de bendiciones que llegaban cuando menos se esperaban. Ella, aunque humilde y sin riquezas, guardaba en su interior la certeza de que la bondad siempre regresaba multiplicada. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba y el pan descansaba sobre la mesa, la anciana pensó en lo frágil que era su existencia. No tenía mucho, apenas lo suficiente para sobrevivir un día más, pero en su corazón había abundancia. Abundancia de fe, de gratitud, de esperanza, y aunque no lo sabía todavía, esa abundancia estaba a punto de transformarse en bendición. La montaña, silenciosa y solemne, parecía observarla. El viento se calmó por un instante, como si la naturaleza misma guardara algo. Doña Clara cerró los ojos y se recostó en su silla, con el pan cerca de su mano. No imaginaba que pronto alguien llamaría a su puerta, y que aquel gesto sencillo de compartir lo poco que tenía abriría las puertas a un milagro que cambiaría su vida para siempre. La noche había caído sobre la montaña con un manto de silencio y frío. El viento soplaba entre los árboles como un lamento antiguo. La cabaña de doña Clara resistía las embestidas de la naturaleza. Ella, sentada junto al fuego, sostenía un trozo de pan duro. Sus ojos cansados miraban las llamas, y en su corazón se mezclaban gratitud y preocupación. Aquel pedazo de pan era lo último que le quedaba. De pronto, un golpe suave en la puerta rompió la quietud. Doña Clara se sobresaltó. Hacía meses que nadie había llegado. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y abrió la puerta. Allí, en el umbral, se encontraba un hombre desconocido. Su aspecto era desolador, en ropa desgarrada, piel pálida, labios resecos. Sus ojos, hundidos por el hambre y el cansancio, apenas podían sostenerse abiertos. «Tengo hambre», susurró con voz débil, casi apagada. Doña Clara lo miró en silencio. El instinto le decía que aquel hombre estaba al borde de la muerte. El frío y el hambre lo habían consumido. La anciana sintió un nudo en el pecho. Ella misma apenas tenía lo suficiente para sobrevivir, pero allí estaba aquel ser humano pidiendo ayuda. Por un instante, la duda la atravesó. Si le daba el pan, ¿qué comería ella mañana? Si compartía, ¿no quedaría sin nada? El fuego iluminaba su rostro arrugado,
y en sus ojos se reflejaba la lucha interna entre la necesidad y la compasión. El hombre, con un hilo de voz, repitió: «Por favor, un poco de comida». Doña Clara respiró hondo. Recordó las palabras de su madre: «El corazón generoso nunca se queda vacío». Entonces, sin pensarlo más, tomó el pan que guardaba y lo colocó en las manos temblorosas del hombre. «Aquí tienes», dijo con suavidad. «No es mucho, pero es lo que tengo». El hombre la miró con sorpresa. Sus ojos apagados se encendieron con un brillo de gratitud. Con esfuerzo, preguntó: «¿Por qué me ayudas si no tienes nada?». La anciana sonrió con esa serenidad que solo da la fe: «Porque lo poco que tengo, compartido, se convierte en mucho». El hombre sostuvo el pan como si fuera un tesoro. Lo llevó a su boca y lo mordió despacio, saboreando cada migaja como un banquete. Doña Clara lo observaba, y en su interior sentía una paz extraña. Sí, había entregado lo último que tenía, pero en ese gesto había encontrado un sentido más profundo. El fuego crepitaba, iluminando la escena. La anciana le ofreció también un poco de agua de manantial, y el hombre bebió con avidez. Sus manos temblaban, pero poco a poco recuperaba fuerzas. La montaña, que hasta hacía unos minutos parecía hostil, ahora se llenaba de un silencio distinto, como si la naturaleza misma reconociera el acto de bondad que acababa de suceder. Doña Clara lo invitó a entrar. El hombre se acomodó cerca del fuego, y por primera vez en mucho tiempo sus ojos reflejaron alivio. La anciana, aunque sabía que mañana no tendría nada para sí, se sintió ligera, como si el peso de la escasez hubiera desaparecido. Esa noche, la cabaña humilde se convirtió en refugio. El hombre descansó bajo el techo de la anciana, y ella, sentada en su silla, cerró los ojos con una sonrisa. No sabía qué le depararía el amanecer, pero en su corazón estaba segura de que había hecho lo correcto. La montaña guardaba silencio, y el viento, en lugar de golpear con furia, parecía susurrar una promesa: lo que se da con amor siempre regresa multiplicado. La cabaña de Doña Clara se llenó de un silencio distinto aquella noche. El hombre, sentado cerca del fuego, sostenía el pan con manos temblorosas. Cada bocado era lento, casi reverente, como si aquel alimento fuera más que sustento, era un regalo de vida. El crujir del pan duro entre sus dientes se mezclaba con el chisporroteo de la leña, creando una música humilde que hablaba de esperanza. Doña Clara lo observaba con calma. Sus ojos, cansados por los años, se suavizaron al ver cómo aquel desconocido recuperaba fuerzas. Había entregado lo último que tenía. Aunque el hambre la esperaba al amanecer, en su corazón no había arrepentimiento. Sentía una paz profunda, como si el acto de compartir hubiera encendido una llama invisible que calentaba más que el fuego. El hombre bebió el agua. Sus labios, resecos, se humedecieron. Un suspiro de alivio escapó de su pecho. Por primera vez, su mirada reflejó gratitud. Se recostó y murmuró en gracias. «No sé cómo agradecerte». Doña Clara sonrió con ternura. «No tienes que agradecerme. El pan que se comparte nunca se pierde». La anciana acomodó una manta sobre los hombros del hombre. El frío de la montaña era implacable, y ella sabía que, sin calor, el cuerpo no resistiría. El hombre se estremeció, pero poco a poco su respiración se volvió más tranquila. La cabaña, aunque hasta hacía unas horas estaba llena de soledad, ahora tenía compañía. El fuego iluminaba las paredes de madera, proyectando sombras que danzaban como espíritus antiguos. Doña Clara pensó en lo extraño que era el destino. Un desconocido había llegado a su puerta justo cuando ella apenas tenía lo suficiente para sí misma. Y sin embargo, en ese encuentro, había encontrado un propósito. El hombre abrió los ojos y la miró con un brillo renovado. «¿Cómo puedes dar lo poco que tienes?». La anciana respondió con serenidad: «Porque lo poco que tengo, compartido, se convierte en mucho». El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado afuera. La montaña parecía guardar respeto. El viento se calmó, y el murmullo lejano del río se volvió más claro, como si la naturaleza misma quisiera acompañar aquel momento. Doña Clara se acomodó en su silla, con las manos entrelazadas. El hambre que sentía se desvaneció, reemplazada por una sensación de plenitud. Había dado lo último que tenía, pero en su interior sentía que había recibido algo más grande: la certeza de que la bondad nunca se pierde, que siempre regresa de alguna manera. El hombre, ya más tranquilo, cerró los ojos y se dejó llevar por el calor del fuego. Su respiración se volvió pausada, y pronto cayó en un sueño profundo. La anciana lo observó un momento más, y luego también cerró los ojos. No sabía qué traería el amanecer, pero confiaba en que Dios, que había visto su gesto, no la dejaría sola. La montaña, testigo silenciosa,
parecía envolverse en un manto de paz. El cielo se llenó de estrellas, y la cabaña humilde se convirtió en un refugio de esperanza. Doña Clara, con el corazón ligero, comprendió que aquella noche no era como las demás. Había sembrado un acto de bondad, y aunque aún no lo sabía, esa semilla pronto florecería en bendiciones que cambiarían su vida para siempre. El amanecer llegó lentamente, tiñendo la montaña de tonos dorados y rosados. El aire frío entraba por las rendijas de la cabaña, y el canto lejano de un ave rompía el silencio. Doña Clara abrió los ojos con pesadez, aún con el recuerdo del hambre en su cuerpo. Lo primero que pensó fue en el hombre que había cogido la noche anterior. Se incorporó con esfuerzo, apoyándose en su bastón, y miró hacia el rincón donde lo había dejado descansar. El fuego se había apagado, y la manta estaba doblada con cuidado sobre la silla. Pero el hombre ya no estaba. La cabaña estaba vacía. Por un instante, la anciana sintió un vacío en el pecho. ¿Se habría marchado en la oscuridad? ¿Habría sobrevivido al frío de la montaña? La duda le inquietó. Pero pronto sus ojos se posaron sobre la mesa. Allí, donde solo había reposado el pan, ahora había algo inesperado. Un saco de granos, grande y pesado, descansaba sobre la madera. A su lado, un jarro de leche fresca desprendía un aroma dulce, y un pequeño papel doblado esperaba. Doña Clara se acercó con manos temblorosas. Tomó el papel y lo abrió. La caligrafía era sencilla, pero firme. Quien da sin esperar, recibe sin medida. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La anciana acarició el saco de granos, como si fuera un milagro tangible. El jarro de leche parecía recién ordeñado, aún tibio. No entendía cómo había llegado todo aquello, pero en su corazón sabía que era una respuesta divina. El recuerdo de la noche anterior se mezclaba con la realidad presente. Había entregado lo último que tenía, sin esperar nada a cambio, y ahora la montaña le devolvía abundancia. El hombre moribundo había desaparecido, pero en su lugar había dejado bendiciones que aseguraban alimento. Doña Clara se arrodilló junto a la mesa y murmuró una oración. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de gratitud. Gracias, Señor, por mostrarme que la bondad nunca se pierde. El sol entraba por la ventana, iluminando la cabaña con una luz cálida. La montaña, que tantas veces había sido dura y hostil, ahora parecía sonreírle. El viento soplaba suavemente, como si llevara consigo un mensaje de esperanza. La anciana tomó un puñado de granos entre sus manos. Eran firmes, abundantes, suficientes para sembrar y multiplicar. El jarro de leche le devolvió fuerzas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el hambre no sería su compañera. Mientras acariciaba el saco, pensó en el hombre. ¿Quién era realmente? ¿Un viajero perdido? ¿Un mensajero de Dios? No lo sabía, pero en su corazón estaba segura. La montaña había sido testigo de un acto de bondad, y ahora respondía con milagro. El resto del día, Doña Clara se dedicó a organizar lo recibido. Guardó los granos con cuidado, pensando en la siembra que pronto haría. Bebió un poco de leche, y su cuerpo se llenó de energía. Cada gesto era acompañado por una sonrisa, porque sabía que lo que había sucedido era más grande que ella misma. Al caer la tarde, la anciana salió de la cabaña y miró hacia el horizonte. El sol se ocultaba detrás de las montañas, y el cielo se pintaba de fuego. Doña Clara levantó sus manos y agradeció una vez más. El hombre había desaparecido, pero su presencia seguía viva en el milagro que había dejado. La montaña, silenciosa y solemne, parecía guardar el secreto, y en el corazón de la anciana, la certeza era clara: lo que se da con amor siempre regresa multiplicado. Los días siguientes fueron distintos a todo lo que Doña Clara había conocido en la montaña. El saco de granos que aquel hombre misterioso había dejado sobre su mesa se convirtió en la semilla de un nuevo comienzo. Con manos temblorosas, pero llenas de esperanza, la anciana salió al pequeño terreno junto a su cabaña y comenzó a sembrar. La tierra, que tantas veces había sido dura y estéril, parecía ahora más suave, más receptiva, como si también quisiera participar en el milagro. Cada puñado de granos que caía en el suelo era acompañado por una oración. Doña Clara pedía que la semilla germinara, que la montaña se abriera para dar fruto, y que nunca más faltara alimento en su hogar. El sol iluminaba su rostro arrugado, y el viento soplaba con suavidad, como si la naturaleza respondiera a su fe. Los días pasaron, y pronto los primeros brotes verdes comenzaron a asomar entre las piedras. La anciana los miraba con asombro. Eran pequeños, frágiles, pero llenos de vida. Cada mañana, al despertar, salía a contemplarlos, y su corazón se llenaba de gratitud. Lo que había comenzado como un acto de bondad se transformaba ahora en abundancia. El jarro de leche también fue un regalo constante. Aunque parecía imposible,
Cada mañana encontraba leche fresca en su mesa. No sabía de dónde venía, ni cómo llegaba, pero allí estaba, tibia y dulce, lista para darle fuerzas. Doña Clara comprendió que las bendiciones no siempre tienen explicación, pero siempre tienen propósito. La noticia comenzó a extenderse entre los vecinos del pueblo. Alguien había visto los brotes crecer en la montaña. Pronto las familias curiosas se acercaron a la cabaña de la anciana. Al principio, llegaron con cautela, preguntando cómo era posible que la tierra árida diera fruto. Doña Clara, con humildad, les contó la historia del hombre moribundo y del pan compartido. Lo poco que tenía, lo entregué, decía con serenidad, y Dios lo multiplicó. Los vecinos escuchaban con asombro. Algunos se conmovían hasta las lágrimas, otros se quedaban en silencio, reflexionando. Poco a poco, la cabaña de Doña Clara dejó de ser un lugar solitario. Los niños comenzaron a jugar alrededor. Las familias compartían historias junto al fuego, y la montaña se llenó de voces y risas. La cosecha fue abundante. Los granos se multiplicaron más allá de lo que la anciana había imaginado. Con ellos, horneó panes grandes y esponjosos, que repartía entre quienes llegaban a su puerta. Nunca pedía nada a cambio. Su alegría estaba en compartir. Cada vez que entregaba un pan, recordaba aquella noche. Recordaba aquella noche en que dio lo último que tenía, y sonreía al ver cómo ese gesto seguía dando frutos. Los niños del pueblo comenzaron a llamarla la abuela de la montaña. Para ellos, Doña Clara no era solo una anciana, sino un símbolo de bondad y esperanza. Su cabaña se convirtió en un refugio, un lugar donde siempre había alimento y compañía. La soledad que antes la rodeaba desapareció, reemplazada por una comunidad que la amaba y la cuidaba. La anciana comprendió que las bendiciones no eran solo materiales. Sí, ahora tenía alimento suficiente, pero lo más valioso era la compañía, la alegría, la certeza de que su vida tenía un propósito más grande. La montaña, que antes parecía un lugar de pruebas, se había transformado en un lugar de milagros. Cada noche, al mirar el fuego, Doña Clara murmuraba una oración de gratitud. Sabía que todo había comenzado con un acto sencillo al compartir un trozo de pan. Y ahora, ese gesto se había multiplicado en abundancia, en comunidad, en amor. La montaña, testigo silenciosa, parecía cantar junto al viento quien da sin esperar, recibe sin medir. Los años pasaron, y la montaña fue testigo de cómo la vida de Doña Clara se transformó. Lo que comenzó con un saco de granos y un jarro de leche, se convirtió en abundancia, que nunca faltó. La anciana, que antes vivía en soledad, ahora estaba rodeada de vecinos, niños y viajeros. Llegaban hasta su cabaña buscando alimento, consejo o simplemente un momento de paz. La historia de aquella noche se convirtió en leyenda. Los niños crecieron escuchando la historia. Una anciana, sin tener nada, compartió lo poco que tenía con un hombre moribundo. Dios multiplicó su gesto hasta convertirlo en bendición eterna. Cada vez que alguien repetía la frase, quien da sin esperar, recibe sin medida, los ojos se iluminaban y el corazón se llenaba de esperanza. Doña Clara nunca buscó reconocimiento. Cada pan horneado era una manera de agradecer. La gente comenzó a verla como un símbolo de bondad. Su cabaña dejó de ser un lugar aislado, se transformó en un refugio. Siempre había un fuego encendido, un pan recién hecho y una sonrisa dispuesta a recibir a quien llegara. La montaña también cambió. Donde antes había silencio y dureza, ahora había voces, risas y cantos. Los campos se llenaron de cultivos. Los niños corrían entre los brotes verdes. Las familias compartían cosechas alrededor del fuego. Todo parecía florecer, como si la tierra misma hubiera decidido honrar el acto de generosidad de la anciana. Con el paso del tiempo, Doña Clara envejeció aún más. Sus manos se hicieron más frágiles, sus pasos más lentos, pero su espíritu seguía firme. Cada día agradecía por la vida, por la compañía, por las bendiciones que nunca faltaron. No sentía miedo, su corazón estaba lleno de paz. Una tarde, el sol se ocultaba detrás de las montañas. Doña Clara reunió a los niños del pueblo. Con voz suave, les contó la historia del hombre moribundo y del pan compartido. Les recordó que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se entrega. Los niños escuchaban atentos, grabando cada palabra. Esa noche, Doña Clara se recostó en su silla junto al fuego. Cerró los ojos con una sonrisa, rodeada de personas agradecidas. Su último suspiro fue tranquilo, como quien se despide, sabiendo que ha cumplido su propósito. La montaña guardó silencio. El viento sopló con suavidad, como si llevara su espíritu hacia lo eterno. Después de su partida, la cabaña se convirtió en un lugar sagrado.
Los vecinos la cuidaron. Pronto se transformó en un sitio de encuentro. Siempre había pan y agua para el viajero. Siempre había fuego encendido para el que llegaba con frío. La memoria de doña Clara vivía en cada gesto de generosidad, en cada sonrisa compartida, en cada oración de gratitud. Con el tiempo, la historia se transmitió de generación en generación. Los niños crecieron y se convirtieron en adultos que enseñaban a sus propios hijos que la bondad nunca se pierde. La montaña, que había sido testigo de todo, seguía resonando, con la frase que se convirtió en legado: a quien da sin esperar, recibe sin medida. Y así, en lo alto de la montaña, la vida de una anciana humilde se transformó en ejemplo eterno. Su acto de bondad, sencillo pero profundo, abrió las puertas a bendiciones que nunca se apagaron. La verdadera riqueza, comprendieron todos, no estaba en lo que se acumulaba, sino en lo que se entregaba con amor.